Micrófono se oye mejor. Bueno, me alegro, me alegro. Era la idea. De hecho, cuando empezamos a usarlo hace unos días, la razón era precisamente el tratar de que mejorara un poco la calidad del sonido. Bueno, ya sabéis cómo es la mecánica, podéis ir dejándome los comentarios que deseéis en el chat. Hoy vamos a hacer una pequeña modificación, que es que en vez de saludar a toda la gente, a todas las personas como hacemos siempre, vamos a empezar. Hoy tenemos un tema bastante largo que requiere bastante exposición, con lo cual lo que vamos a hacer es dejar los saludos para el final. Vamos a empezar ya con el tema directamente. Aparte ya ha comenzado, se ha conectado bastantes personas ahora al principio, así que vamos a comenzar con el tema ya directamente. Lo único, como siempre, los saludos, por supuesto, buenos días Europa, buenas noches América. Hoy es día 5 de agosto de 2024, es lunes, comenzamos la semana. Os deseo a todos muchos ánimos para comenzar la semana con mucha energía, con mucho esfuerzo. En América todavía es domingo por la noche, pero bueno, estáis ahí ya cerca de dormir unas horas y despertaros en una nueva semana. Así que nada, vamos a cambiar un poco este esquema, como os digo, vamos a empezar directamente con el tema de hoy y después ya más al final hablamos, respondemos a todas las preguntas. Ya sabéis que me podéis ir haciendo las preguntas que queráis en el chat y después al final las respondemos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante que se trata sobre los daños que sufren los hijos de narcisistas. Es un tema recurrente, ¿no? Que constantemente está apareciendo en el chat, constantemente vienen, me hacen preguntas incluso a mi correo particular. Bueno, habéis visto que está mi correo ahí fijado, antoniodevicente24@gmail.com para prácticamente para todo, para los talleres, para los libros, para cualquier consulta que me queráis hacer personalmente, pues os podéis dirigir a este correo. Que constantemente hay personas que me preguntan al respecto de esto, ¿no? De qué ocurre con los niños, con los hijos de narcisistas. Sabéis que aparte de ello tenemos un libro escrito, El hijo del narcisista, en donde se explica todo esto que vamos a hablar hoy, pero en más profundidad. Cualquier persona que quiera profundizar en el tema que vamos a hablar hoy, e incluso aquí seguramente se tocan aspectos que hoy no nos va a dar tiempo a tratar, ¿no? Como qué ocurre con las personas de alrededor de la familia y todo eso, pero bueno, yo creo que hasta ahí quizá no vamos a poder llegar. Así que nada, vamos al tema que nos trae hoy. Ya sabéis que los hijos son la parte más débil de la familia, porque por un lado, como siempre hablamos en esta dinámica, haciendo una pequeña introducción de lo que es la dinámica narcisista. Sabéis que por un lado tenemos al personaje narcisista, que puede ser el padre o la madre normalmente. Los hijos, hemos dicho en muchas ocasiones, los hijos pequeños no son narcisistas. El narcisismo es un trastorno de personas adultas, de personas ya de 20 y algo para arriba, ¿no? Anteriormente lo que hay es quizá un proyecto de persona narcisista, una persona que empieza a tener determinadas conductas, pero que no se puede definir totalmente como narcisista, con lo cual los narcisistas en realidad solamente van a ser las personas adultas y en el caso de la familia solamente lo pueden ser el padre o la madre. Puede haber, por supuesto, narcisistas fuera, que puede ser un tío, una abuela, una suegra, pueden ser narcisistas y pueden tener influencias sobre la familia si es que viven juntos, si es que comparten algunos momentos, lo que sea, pero realmente cuando hablamos de familia narcisista estamos hablando de este entorno de padre, madre e hijos. Entonces, en ese caso, los únicos que pueden ser narcisistas son el padre y la madre. Sabéis que es diferente que sea el padre o la madre por una serie de aspectos que tocamos en el libro, que también tenemos. Perdón, vamos a quitar las notificaciones de... Ahí está. También el hecho de que sea el padre o la madre influye, pero en este caso no vamos a tratar eso, sino que vamos a tratarlo de forma indiferente, de forma indistinta, porque a lo que nos vamos a referir no importa que sea un personaje o que sea el otro. Entonces sabemos que el padre y la madre, quizá respecto a sus hijos, la misión más importante que tienen, aparte de alimentarlos, de protegerlos y todo ese tipo de cosas, quizá el aspecto más importante es la educación
educación. La educación de los hijos es quizá la misión más importante que se le asigna a unos padres, el que sus hijos se desarrollen correctamente, equilibradamente, que sus hijos en el futuro puedan defenderse gracias a esa formación, a esa educación que han recibido. Y lo que ocurre es que cuando uno de los dos miembros es narcisista, esta función de educación pasa a un segundo plano. Sabéis que el narcisista, una de sus características es que se siente la persona más importante, incluso se considera más importante que sus hijos, pero no solo en cuanto a importancia, sino en cuanto a preferencia. El narcisista siempre mira antes a sí mismo que a los demás. Siempre él está en primer lugar y en segundo lugar todos los demás. Entonces, cuando se trata de hablar de educación de los hijos, la preferencia del narcisista siempre va a estar primero él y después sus hijos siempre van a estar en segundo lugar, mientras que para una familia normal, una familia correctamente constituida, la educación de sus hijos está en primer lugar. Los padres siempre, una de las características de los padres es que muchas veces renuncian a sí mismos para dar algo a sus hijos, renuncian a que prevalezca su personalidad por el hecho de que se desarrolle la personalidad de los hijos, a veces renuncian a sus propios derechos para respetar los derechos de sus hijos. En la familia en donde hay un miembro narcisista, esto no ocurre así, no ocurre de esta manera, sino que el narcisista siempre se pone en primer lugar frente a su pareja, pero también frente a sus hijos. Entonces, bueno, vamos a dar unas pequeñas pinceladas, en primer lugar, de qué representa ser narcisista para un padre o para una madre. Entonces, muy brevemente, esquemático, ya sabéis que tenemos muchos vídeos, libros escritos sobre cómo identificar a un narcisista, cómo definir a un narcisista, pero vamos a dar aquí solamente unas pinceladas como ayuda para lo que estamos exponiendo hoy. Entonces sabéis que un narcisista se caracteriza, pues en primer lugar, vamos a seguir más o menos la línea del manual de SM5, que es el manual que define perfectamente el narcisismo. Pues decimos que es un personaje que tiene sentimientos de grandeza, que le gusta exagerar sus logros, que le gusta exagerar sus talentos, que cree que es el más listo. En segundo lugar, que está absorto en fantasías de éxito, de poder, de brillantez, que piensa que es la persona más importante, que piensa que va a conseguir grandes cosas en su vida, que va a ser conocido por sus grandes capacidades. En tercer lugar, que cree que es una persona especial y única, que cree que está por encima de todo el mundo precisamente por esa cualidad que tiene de unicidad, de superioridad respecto a los otros. En cuarto lugar, que necesita una excesiva y constante admiración, necesita que constantemente todo el mundo lo esté adorando, que todo el mundo diga qué hombre tan importante. Esto es lo que llamamos combustible positivo, el hecho de despertar la admiración de fuera. El narcisista siempre cuida mucho las apariencias, cuida mucho la imagen, cuida mucho la relación con otras personas, porque sabe que de eso depende que las personas lo admiren. Suele contar historias, fantasías, siempre en donde él se ensalza, donde él o ella se ensalzan, donde su figura aparece agrandada. Todo esto, el objetivo es lograr esa admiración de otras personas. En quinto lugar, tiene un sentimiento de privilegio, piensa que él está por delante de los demás, que tiene una serie de derechos especiales, que hay cosas que en él, por ser quien es, hay que respetarlas, mientras que en otras personas no es lo mismo. En sexto lugar, me parece, explota, sí, sexto lugar, explota las relaciones interpersonales. Esto es muy importante en lo que hablamos de la familia porque significa aprovecharse de los demás, utilizar a las otras personas en su beneficio y en este caso no importa que sean personas de fuera, que sean sus propios hijos. De hecho, es un explotador de sus propios hijos, es un explotador de su pareja, es un explotador de todo el entorno que le rodea, mientras que de cara afuera, de cara al exterior, de cara a otras personas, muchas veces es muy considerado con otras personas, precisamente para lo que decíamos antes, para que prevalezca su imagen de persona de alto nivel. Sin embargo, al interior de la familia es un gran explotador, explota a su familia hasta el máximo, les exige cosas imposibles simplemente para que lo enaltezcan a él. En séptimo lugar, una falta obvia y evidente de empatía, que en el interior de la familia es un defecto muy grave porque
los hijos requieren mucha empatía, los hijos muchas veces hay que comprenderlos, hay que darse cuenta de que son niños, de que no son adultos, hay que entenderlos tal como son. A los niños tenemos que educarlos, tenemos que exigirles determinadas cosas, determinadas responsabilidades, pero siempre con empatía, siempre comprendiendo que son niños, que no son capaces de todo, que hay cosas que no debemos exigirles, que hay obligaciones que hay que modular, que hay que dosificar, que hay que ir adaptando nuestras exigencias sobre ellos a la edad que van teniendo. No podemos pedirles cosas de las que no son responsables, y esto el narcisista sí lo va a hacer con mucha frecuencia. El narcisista muchas veces les va a exigir a sus hijos que se comporten como adultos, que respondan a determinadas exigencias, que absorban determinadas responsabilidades, a veces en muchas ocasiones incluso que se hagan en parte cargo emocionalmente de la familia, que sean resistentes, que sean, bueno, toda esa serie de cualidades que suelen tener los adultos, pero que los niños no. En estos casos es muy importante la empatía, pero el narcisista, como ya sabemos, carece totalmente de empatía y por eso no es capaz de regular esta relación con los niños, ¿no? En octavo lugar, envidia o cree que sienten envidia por él, ¿no? El narcisista es un enorme envidioso que desea todo lo bueno que tienen los demás, pero a la vez cree que otras personas lo envidian a él, que otras personas lo admiran, que otras personas quieren ser como él, porque realmente esa es su imagen de grandeza, ¿no? Y en noveno lugar suele tener comportamientos y actitudes arrogantes, de superioridad, de estar por encima de los demás. Por supuesto, estas 9 características que hemos dicho van moduladas, ¿no? Porque el narcisista sea grandioso, que el narcisista sea encubierto. Si el narcisista es grandioso, todas estas cualidades que hemos dicho son muy obvias, muy evidentes. Si el narcisista es encubierto, pues hay que buscarlas más detenidamente porque las hace de una forma más oculta, ¿no? Para que las personas no se den cuenta de que realmente están tratando con un narcisista, es una persona que va más por debajo, ¿no? Pero aparte de estas apreciaciones, pues más o menos estos son los 9 puntos que define el DSM-5. Es importante tenerlos en cuenta, ya digo, porque van a repercutir sobre los hijos. No es lo mismo estos 9 síntomas de cara a un adulto que puede en algunos momentos enfrentar estas situaciones, saber manejarlas, que en un niño que es un ser indefenso y que precisamente la persona que tiene estos comportamientos, que tiene estos síntomas, estas conductas, es precisamente quien debería ser el protector, el cuidador, el educador de ese niño, ¿no? De forma que es una especie como de fraude lo que está sufriendo este niño respecto a la persona que es la encargada de educarlo y de darle todas las armas para enfrentar posteriormente la vida, ¿no? Todo esto va a dar lugar a un comportamiento característico de los padres o madres narcisistas respecto a sus hijos, ¿no? Que todos estos síntomas de los que hemos hablado hacen que el narcisista respecto a sus hijos se comporte de una forma determinada, que también vamos a ver brevemente para pasar después a los daños reales que sufren sus hijos, ¿no? Normalmente estos padre o madre narcisista, pues ya estamos diciendo que estamos generalizando, no estamos haciendo esa diferencia entre el padre y la madre que hemos tratado en nuestros libros, especialmente en el libro La madre narcisista, que hemos dicho que la madre es una forma peculiar de ser narcisista al interior de la familia, pero hoy vamos a obviar eso y vamos a tratarlo de una forma común, ¿no? Los problemas que tiene, el primer problema son problemas para sintonizar con sus hijos. El padre o la madre narcisista no conectan con sus hijos, simplemente los consideran instrumentos a su servicio. No existe esa conexión amorosa, no existe esa vinculación que suele existir entre padres e hijos, ese lenguaje propio que tienen entre padres e hijos. En el caso de los narcisistas eso no existe porque los narcisistas tienen la mala costumbre de cosificar, de considerar que las personas que están a su alrededor son cosas, son instrumentos que están al servicio de su enaltecimiento, de su glorificación, de su grandeza, ¿no? Entonces utilizan todo con una finalidad, todo, no buscan el beneficio de sus hijos, sino que lo que buscan es el engrandecimiento propio, el brillo propio, ¿no? Al carecer de empatía,
como habíamos comentado antes, no pueden ponerse en el lugar del niño, no son capaces de entender las dificultades a las que se enfrenta el niño, que son diferentes a las del adulto. Cosas que para un adulto no representan ningún problema en absoluto, para un niño pueden ser un obstáculo insalvable. Y el adulto tiene que tener empatía para comprender esas circunstancias y poder ayudar adecuadamente a ese niño a aprender a enfrentarse con esas dificultades poco a poco, suavizando esos problemas, haciendo que esas dificultades que hay se le hagan fáciles, de forma que el niño vaya obteniendo pequeñas victorias que le den fuerza para cada vez, le den fuerza y ánimo para ir enfrentándose cada vez a objetivos mayores, a problemas mayores. Eso precisamente es el proceso de educación, ¿no? Es una especie de modulación de la crudeza real de la vida. Tenemos que modulársela, tenemos como que masticársela para que ellos vayan aprendiendo a enfrentarse a las dificultades, aprendiendo a enfrentarse a los problemas, pero de una forma progresiva, que se vayan sintiendo capaces. Ahí es donde se forma la autoestima, cuando el hijo se va dando cuenta de que es capaz de ir superando esas pequeñas dificultades que va encontrando, se va sintiendo fuerte y cada vez va afrontando retos mayores. Esa es la esencia fundamental de la educación. En el caso del narcisista no se da eso, porque como no hay esa empatía, no hay esa conexión, no pueden ellos ser capaces de transmitir eso a un niño y de modularle y adecuarle las dificultades a ese niño, ¿no? En tercer lugar, los padres suelen anteponer sus necesidades o normalmente anteponen sus necesidades debido precisamente a ese egoísmo y egocentrismo, ¿no? Egoísmo en que consideran que todo es suyo, todo les pertenece, y egocentrismo en que se sienten el centro del universo, el centro de su familia, se sienten los más importantes, cuando en una familia, para unos padres normalmente lo importante son sus hijos, la educación de sus hijos. En la familia narcisista el importante, el personaje estelar, el protagonista es el narcisista, y él se pone en primer lugar siempre, en todo sentido, en todos los derechos, en todas las ocasiones que hay que decidir algo al respecto, él siempre está en primer lugar. En cuarto lugar, son personajes muy posesivos, que les cuesta mucho también soltar a los hijos, en el sentido de dejar de controlarlos, dejar de manipularlos, dejarlos que se desarrollen por sí solos con autonomía, con naturalidad, con espontaneidad. Todo eso en la familia narcisista no existe, porque el narcisista quiere controlarlo todo, lo lleva todo de una forma muy rígida, no deja que los niños se vayan desarrollando de forma espontánea, sino que les plantea tareas enormes. Por ejemplo, a veces los narcisistas pueden hacer que sus hijos trabajen, pueden hacerlos cargar muchas veces en las discusiones normales a niños realmente que todavía no son maduros, los acusan de cosas tremendas, les hacen cargar con el peso de problemas que tiene la familia, de dificultades, muchas veces los acusan del ambiente tóxico. Aquí, bueno, habría que hacer muchas diferencias respecto a que si es el hijo de oro, si es el chivo expiatorio, si es el hijo invisible. Hay muchos roles, pero en el fondo todo esto es un tratamiento general que dan a todos los hijos en general, cosifican a todos, a pesar de que después hagan diferencias, maltratan a todos, son egoístas frente a todos. O sea, todas estas características afectan a todos los hijos por igual. No existe en este caso diferencia respecto a la forma de comportarse. En quinto lugar, manipulan emocionalmente a sus hijos hasta que consiguen o para conseguir aquello que pretenden. El narcisista siempre tiene unos objetivos en su mente. Sus objetivos, por supuesto, siempre son respecto a su engrandecimiento, respecto a aparentar ellos lo que son. Por ejemplo, pueden exigir a sus hijos que se esfuercen mucho más de lo normal en los estudios, no porque mejoren por tener mejores notas o por ser mejores estudiantes, sino simplemente para enaltecimiento personal, para ellos poder presumir de que tienen hijos estudiosos. Les van a exigir a veces que afronten situaciones emocionales muy duras, muy difíciles, cuando sus hijos no están preparados para semejantes cosas. En realidad, todo esto lo va a lograr por medio de la manipulación, por medio del chantaje emocional, por el medio de las ausencias, los silencios, lo que normalmente utilizan, las técnicas de manipulación que normalmente utilizan con los adultos, que un adulto hasta cierto punto a veces puede saber manejar. En el caso de un niño es un arma de destrucción masiva, porque los niños no están preparados para que un padre o una madre les haga un gaslighting o les
les haga les aplique una ley del hielo, les haga chantaje emocional, les haga tener que esforzarse para ganar su cariño, los cosifiquen, les pongan metas emocionales o te doy el cariño si consigues determinadas cosas. Todo esto, por supuesto, va destruyendo la autoestima del niño, va destruyendo ese proyecto de hombre, ese proyecto de persona que se está construyendo, por supuesto, se está destruyendo, ¿no? Se está desarmando completamente. Y ahora ya vamos a entrar en los efectos que provoca todo esto, porque como decimos, todo esto tiene repercusión en la educación, que precisamente de lo que trata hoy el tema es precisamente de los daños que sufren los hijos. Hemos hecho una introducción en cuanto a cómo es el personaje narcisista, cuál es el estilo educativo que tienen los narcisistas, padre o madre narcisista, y ahora vamos a pasar a ver cuáles son las consecuencias que provoca esta forma de comportarse, este narcisismo sobre los hijos. En primer lugar, o primera característica que tiene esta educación que provoca tanto daño a los narcisistas, a los hijos de narcisistas, es la manipulación constante. Sobre esto hay muchas investigaciones, especialmente el tema del narcisismo se estudió mucho en la Universidad de Ámsterdam, ¿no? Desde orígenes del narcisismo hasta los daños que sufren los hijos. Ahora concretamente nos vamos a referir a unas investigaciones que se hicieron en la Universidad de Ámsterdam. En primer lugar, como digo, esta manipulación constante. Los hijos son instrumentos que están al servicio del narcisista y el narcisista va a hacer todo, del narcisista o de la narcisista, ya digo que hablamos en común para padre o madre, el narcisista va a hacer todo lo posible para tratar de obtener todo lo que quiere, todo lo que necesita para su crecimiento personal, para su engrandecimiento, para su imagen personal de sus hijos, con lo cual los va a manipular de cualquier forma posible. Como hablábamos antes, no va a tener ningún reparo en hacer gaslighting, no va a tener ningún reparo en hacer hosting, en aplicar la ley del hielo, en no hablarle al niño durante mucho tiempo, en ignorarlo, en exigirle cosas que el niño no está preparado para dar, en hacerle chantaje emocional, en obligarle a que se gane el cariño de su padre o de su madre, ponerle una serie de metas y si no las logra, pues hacerle ver que se le quiere menos o que se le desprecia o que no es suficiente hijo para sus padres, que tiene que esforzarse más si se quiere ganar el cariño, que el cariño normalmente... Un hijo nunca debería tener que luchar por el cariño de sus padres, nunca tendría que esforzarse. Uno, cuando educa adecuadamente a sus hijos, uno lo que les pone son una serie de refuerzos, de premios. Si consigues esto, yo te doy tal premio, pero suelen ser cosas materiales, pues no sé, un chuche, un regalo, un juguete que le gusta. El cambio es, si consigues esto, te doy este regalo, pero nunca puede ser, si consigues esto, tienes mi cariño, y si no lo consigues, no lo tienes, porque entonces lo que le estamos enseñando es que la emocionalidad, la responsabilidad, todas estas cosas que deben existir en la familia, existen o no existen según tú consigas o no consigas los logros. Esto, como veremos, va a tener una consecuencia bastante grave en la educación de los niños, que después, lógicamente, va a dar a traumas en la edad adulta, ¿no? Bueno, en segundo lugar, el segundo problema que sufren estos niños, por supuesto, es que se sienten muy poco escuchados. Lógicamente, si no son importantes para el padre o la madre narcisista, si no son más que instrumentos para conseguir algo, por supuesto, el narcisista o la narcisista no va a tener ningún interés en escuchar a este niño, en conocer hablamos de niños, pero también hablamos de adolescentes, estamos hablando, o de jóvenes, estamos hablando de la educación de los niños hasta que salen de la casa de sus padres. Hablamos de niños en general, pero nos estamos refiriendo a toda la educación en general, porque quizá un niño no tiene mucho que decir a un padre, pero un adolescente sí ya tiene mucho que decir, y un joven mucho más, por supuesto. Un joven ya casi es un adulto, ¿no? Y tiene sus ideas propias, tiene sus creencias, entonces es muy importante que los padres escuchen esas creencias. Un hijo no tiene por qué ser exactamente igual que sus padres, no tiene por qué creer lo mismo ni opinar lo mismo, puede ser tener una personalidad completamente distinta, creer en cosas completamente distintas, porque como es una persona que procesa esa información a su manera, que de todo lo que recibe elabora y crea su propia personalidad, no es idéntico a sus padres, con lo cual
ese niño puede ser absolutamente diferente de sus padres y eso los padres tienen que respetarlo, pero eso no ocurre en el caso de la familia narcisista. Como digo, la segunda característica es que se sienten muy poco escuchados, que los padres no prestan atención, estoy hablando del padre o la madre narcisista, ¿no? Precisamente en el libro de Ser hijo de narcisista, en este libro que tenemos aquí, precisamente hablamos de los papeles que cumplen la persona que no es narcisista, el codependiente, pero también el papel que cumplen las personas que están fuera de la familia, como los tíos, como los abuelos, como primos. Todas estas personas pueden mitigar ese daño que se provoca sobre el narcisista precisamente escuchando, precisamente ayudando, comprendiendo, facilitando, dando todas esas cosas que faltan en la familia narcisista. Bueno, en tercer lugar, los niños, por supuesto, no se sienten valorados como personas porque no se les trata como personas, se les cosifica, se considera que son instrumentos para lograr algo, se considera que son conseguidores de objetivos, que son elementos que están ahí para sacar buenas notas, para comportarse de determinada manera, para tener determinada educación, pero que no son portadores de valores morales, que no son portadores de sentimientos, que no son personas que estén aportando emocionalidad, que estén aportando vivencia a la familia. Cuando se les cosifica, se les considera pues eso, que no son en realidad personas, con lo cual es lógico que no se sientan valorados como personas y todo esto, por supuesto, va a tener una repercusión enorme en la autoestima, porque precisamente la autoestima es el reconocimiento como persona, es nuestra valoración como persona. Si se nos ignora, precisamente como en esa faceta de personas, lógicamente nuestra autoestima va a estar absolutamente dañada. Será muy difícil que un niño pueda ir formando su autoconcepto, su autoimagen. Es muy difícil que un niño se vea como persona frente a los demás cuando nunca se le da el trato de persona, sino que se le da el trato de cosa. No eres más que un instrumento, tú vales en función de lo que haces. Si consigues estas metas que yo te pongo, te doy las migajas de mi cariño, te doy las limosnas de mi cariño. Si no las consigues, te doy mi indiferencia, te doy mi incluso te doy castigos, te pongo una serie de penas por no haber conseguido esto que yo te había propuesto, ¿no? Con lo cual, esa formación de los niños como individuos, por supuesto, desaparece y, por supuesto, estamos dibujando aquí un cuadro tétrico, ¿no? Pero es la realidad, o sea, es lo que ocurre. Siempre decimos los narcisistas son auténticas desgracias dentro de la familia y, bueno, estamos explicando una cosa que muchas veces se encubre, la familia trata de tapar todo esto porque hasta cierto punto es una vergüenza el tener un miembro narcisista en la familia, pero la verdad es esta, la realidad es esta. En cuarto lugar, el niño desarrolla poca confianza en sus propias emociones. Por supuesto, si sus emociones nunca son tenidas en cuenta, no son valoradas, es lógico que nunca va a tener confianza en sus propias emociones. De hecho, llega a creer, llega a sentir que sus emociones son equivocadas, que no puede sentir cariño, por ejemplo, que no puede sentir amor, que no puede sentir compasión, que no puede sentir pena, que no puede sentir alegría, porque todas estas emociones constantemente se ven mediatizadas por el efecto, por el trabajo, por la función que está cumpliendo el narcisista al interior de la familia. Si cada vez que se siente alegre y feliz resulta que recibe una cachetada, si cada vez que quiere manifestar su amor resulta que recibe malos tratos, si cada vez que quiere tener confianza con otras personas, que se abre, que cuenta los problemas que tiene, resulta que recibe malas palabras, recibe castigos o recibe respuestas inadecuadas, lógicamente cada vez ese niño va a tener menos confianza en sus propias emociones, pero además, sobre todo, va a ir cerrándose en sí mismo, va a ser una persona muy poco expresiva, va a ser una persona con un apego inseguro, una persona que no tenga seguridad en sus propias emociones ni en su propia forma de manifestarlas a los demás. Eso va a hacer que se vaya cerrando, que se vaya haciendo una persona complicada, una persona que prefiere interiorizar todas esas cosas que tiene. Claro, también influye un poco la personalidad que tenga el niño. Ya sabéis que la personalidad es algo con lo que en parte se nace, ¿no? Otra parte de la personalidad se va desarrollando, pero una parte se nace con ella por características fisiológicas, porque la persona sea más introvertida o extrovertida, que eso es algo natural en la persona. Todo eso también va a determinar un poco cómo va a ser ese niño, si va a ser más introvertido, si va a ser más extrovertido. Hay niños, por ejemplo, que ante estas situaciones lo que buscan es abrirse a los demás, afuera, a otras personas, y resulta que fuera
fuera de la relación familiar son personas muy habladoras, personas muy simpáticas, pero en realidad lo que tratan es de encubrir esa falta de emocionalidad, esa falta de cariño, esa falta de apoyo que tienen, ¿no? En quinto lugar, tienen dificultades para reconocerse quiénes son. Lógicamente, si su personalidad no se está desarrollando de la forma adecuada, es muy difícil que se reconozcan como personas, que se reconozcan como esto, que esa forma que tiene que tener una persona, esas características que tienen que tener. Una persona se va haciendo a lo largo de todo el proceso de educación, desde los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros apoyos, desde cuando se pone en pie, cuando empieza a caminar, ahí empieza a formarse la confianza, la autoconfianza en la propia persona, empieza a formarse el amor propio, todos esos conceptos morales que se van formando a lo largo de toda la vida, pues van, o sea, a lo largo de todo el desarrollo de la persona, ahí no ocurre todo ese proceso. Lógicamente todo esto va a dar lugar a que sea muy difícil que uno se autoidentifique como persona o que tenga claro cómo es como persona. Uno de los problemas de los hijos de narcisistas es que sienten una enorme confusión interior, que no saben muy bien cómo son, que no saben muy bien qué emociones sienten, no saben muy bien cómo expresar todo eso, lógicamente porque no aprendieron, porque no tuvieron esa enseñanza, ni siquiera ese ejemplo, ese modelo a seguir que debería ser sus padres, ¿no? Que deberían ser el modelo a seguir. Cuando tú tienes un padre o una madre que tú ves que son personas responsables, que son personas que siempre ponen a sus hijos en primer lugar en el sentido de la consideración, que por supuesto fijan sus límites, exigen responsabilidades, pero ofrecen cariño, ofrecen seguridad, ofrecen equilibrio, eso sirve de modelo y los hijos tratan de imitar a sus padres. Pero claro, ¿qué modelo tienes para imitar cuando tu padre o tu madre es narcisista, cuando tu padre o tu madre te manipula, te cosifica y hace contigo lo que sea para conseguir él su engrandecimiento? En sexto lugar, los hijos de los narcisistas no son valorados por lo que son como personas, porque ya hemos dicho que se destruye todo eso, sino que son valorados por lo que hacen. O sea, se le exige al niño que obtenga determinadas metas, que saque determinadas notas, que se comporte de determinada manera, que hable de determinada manera, que guarde las formas de determinada manera, que a veces que trabaje o que cumpla determinadas funciones en la familia. Y si no lo hace, pues se le castiga, no se le premia, pero por lo que hace, no por lo que es. A las personas, el padre debe querer a su hijo por lo que es, porque es su hijo, porque es una persona en formación, porque tiene una edad determinada, por esas características personales, es por lo que un padre, de forma natural, un padre o una madre debe querer a sus hijos, ¿no? Pero en el caso de la familia narcisista no ocurre así. En el caso de la familia narcisista, el narcisista fundamentalmente cosifica a sus hijos, los trata como instrumentos, no los trata como personas, con lo cual es muy difícil que ese hijo se sienta valorado, aparte de que, como digo, el narcisista valora por lo que el hijo hace, no por lo que el hijo es. Esto hace, por supuesto, también daña la autoestima. El hijo llega un momento en que permanentemente desarrollan o bien, por un lado, una competitividad extrema por tratar de destacar y de brillar para ganarse el cariño de los padres, o todo lo contrario, o se encierran en sí mismos y se vuelven personas muy hurañas, personas difíciles de tratar, personas que es difícil conseguir que hagan algo porque se rebelan a todo, se niegan a todo. Cualquiera de las dos respuestas se puede dar según, ya digo, la personalidad del niño, que sea más abierto, que sea más cerrado, puede reelaborar ese trato que le da el narcisista de una forma o de otra. Esto, por supuesto, después va a tener repercusiones en que se le considere el hijo dorado. Normalmente el hijo dorado es un hijo que trata de ganarse a toda costa el cariño del padre, por lo cual se esfuerza al máximo por conseguir cosas y el narcisista lo valora porque consigue lo que quiere. Entonces, por eso lo trata como hijo dorado, mientras que el chivo expiatorio normalmente suele ser el hijo rebelde, el hijo que interioriza, el hijo que se rebela contra lo que le exige el narcisista, y lógicamente el narcisista lo trata de esa manera y lo considera como un hijo, como la oveja negra de la familia, ¿no? En séptimo lugar, tienen una exigencia contradictoria.
por un lado, le exigen, de la exigencia contradictoria es algo que también provoca mucha confusión en los niños. Por un lado, se les exige que destaquen, se les exige que cumplan determinadas metas, que hagan determinadas cosas, que saquen buenas notas, se les exige que sean personas que den buena imagen ante los demás, se les exige un montón de cosas, pero ya digo, que tienen que ir cumpliendo, pero después, cuando destacan, cuando brillan, cuando tienen, resulta que al narcisista le molesta porque le quitan brillo a él. Si el niño saca buenas notas, claro, saca buenas notas, pero hay que reconocer que es gracias a su padre narcisista, que es el que le ayuda, que es el que le tal. El mérito corresponde en una parte muy pequeña al hijo y en una parte muy grande al padre o a la madre, que son los que están ahí para que consiga sus objetivos. Si el niño es un niño muy bien educado, muy correcto, que habla muy bien, eso no es porque el niño se esfuerce, eso es porque su padre o su madre son los que le han enseñado. Siempre la contradicción aquí es que se le exige al niño que cumpla unas metas, pero cuando las cumple, por supuesto, no es gracias a él. O sea, existe esa contradicción. Puedes brillar, pero no brilles demasiado porque si no me vas a quitar mi propio brillo. Puedes levantar la cabeza, pero no la levantes demasiado porque me tapas a mí y si la levantas demasiado te la voy a cortar, ¿no? Es más o menos, tú procura destacar, pero no destaques demasiado. Es esa contradicción en la que vive permanentemente el hijo del narcisista. En octavo lugar, por supuesto, el apego que desarrollan es uno de los tipos de apego inseguro, que puede ser, por ejemplo, un apego evitativo, y en muchos casos, ya digo que aquí hay un poco de diferencia, ¿no? En la mayoría de los casos evitan las relaciones sociales, aunque hay algunos hijos de narcisistas que precisamente hacen lo contrario, sino que buscan ese tipo de relaciones sociales. Quizás son los hijos que tienen una extroversión mayor, un mayor grado de extroversión, esos buscan para compensar esa falta de refuerzo, de cariño que reciben en su familia, muchas veces son hijos que tienen muchas relaciones sociales, que suelen ser simpáticos, agradables, que tratan de agradar a todo el mundo precisamente porque buscan eso que les falta, ¿no? Pero en general la mayoría de los hijos suelen ser hijos con un apego, como digo, inseguro, quizá evitativo, y en las relaciones sociales les cuesta a veces relacionarse con las personas, les cuesta mucho expresar los sentimientos porque como tantas veces que han expresado sus sentimientos han sido castigados por ello porque su padre o su madre consideraban que eran sentimientos inadecuados para el papel que tenían que cumplir sus hijos, pues normalmente lo que hacen es tapar sus sentimientos, ocultar sus sentimientos, tragárselos para adentro, interiorizarlos y dentro, por supuesto, todos esos sentimientos poco a poco van acumulándose, van hinchando y estos niños, por ejemplo, suelen ser niños que de adultos suelen tener explosiones violentas bastante frecuentemente, que les cuesta mucho controlar sus emociones, porque el problema de meter las emociones hacia adentro es que, claro, dentro tú tienes una capacidad, tienes una resistencia, pero a medida que tú vas metiendo esto, bueno, muchas personas son conscientes de que esto les ocurre, a medida que tú vas interiorizando todas estas emociones, esas emociones van haciendo una especie como de volcán, como de explosivo en tu interior, que poco a poco llega un momento en que eso explota y entonces sale una violencia, sale una agresividad tremenda. Muchas veces una persona que tú ves que es callada, que es tranquila, llega a un punto en el que estalla y esa persona desata toda su violencia. Y te parece que estás tratando con una persona absolutamente desconocida porque no esperabas eso de una persona tan tranquila, ¿no? Tan relajada. Por supuesto, todo esto en noveno lugar da paso a un daño tremendo en la autoestima del niño. Los niños, por supuesto, no desarrollan su autoestima, no tienen una imagen propia, no tienen un amor propio, no tienen una valoración propia de lo que son, porque es obvio, porque no tienen ningún referente que les haya ido fortaleciendo todo eso. Ya sabéis que para que la autoestima se vaya fortaleciendo, primero hay que recibir un feedback de las personas que te rodean de cómo te vas desarrollando, tienes que sentir cuando haces algún esfuerzo, cuando consigues algún logro, hay que reconocerlo adecuadamente, ni exageradamente, ni no reconocerlo, sino que hay que ir dando el valor justo a cada cosa, hay que ir poniendo responsabilidades a los niños para que las vayan superando, para que vayan enfrentando esas dificultades. Por supuesto, a veces no lo logran con frustraciones, pero animarlos cuando, cuando fracasan.
bajarles un poco los humos cuando tienen éxito y se crecen. Esa es la labor de los padres, ¿no? El ir equilibrando un poco la formación de sus hijos. Pero en el caso de los narcisistas, todo esto no existe, ¿no? Todas estas cosas no aparecen. El padre narcisista o la madre narcisista solo busca sus propios objetivos, con lo cual lo último importante de todo esto, lo último que tiene valor en todo esto es la autoestima del hijo. No tiene ninguna importancia la autoestima de este hijo, sino que lo único que tiene importancia es el engrandecimiento, el conseguir los objetivos que quiere el narcisista, el que la familia dé tal imagen que el narcisista quiere dar. En décimo y último lugar, por supuesto, todo esto tiene un impacto enorme en la persona como adulta. Todo esto significa una serie de traumas que esa persona va a arrastrar. Esto lo tratamos bastante en el libro El hijo narcisista. Hablamos de los traumas que el niño arrastra a la edad adulta, las dificultades que va a tener para relacionarse posteriormente con otras personas. Aquí tendríamos también que, voy a hacer un añadido que, bueno, no lo había contemplado, pero ahora mismo se me ha venido a la cabeza que no lo había puesto, que es el hecho de que muchas veces se considera que los hijos de narcisistas son narcisistas, ¿no? Y esto yo quiero romper una lanza, decir que no es así. Los hijos de los narcisistas no pueden, en principio, en general, no pueden tener hijos narcisistas por una razón muy sencilla, porque el caldo de cultivo del narcisismo es precisamente lo contrario. El caldo de cultivo del narcisismo, como hemos explicado en el libro de cómo reconocer a un narcisista, y esto se basa en los estudios que se han realizado en la Universidad de Ámsterdam al respecto. No quiero empezar de nuevo con toda esta teoría porque es largo volver a explicarla, pero en realidad lo que llegaron a la conclusión es lo que da lugar al narcisismo es la excesiva protección, el no poner límites a los hijos, el premiarlos por todo, el halagarlos, el hacerlos sentirse los más importantes del mundo, el considerar que los hijos siempre están en primer lugar, el crear unas reglas especiales para ellos, el compararlos siempre positivamente respecto a los demás, el decirle, no, pero tú eres mejor que los demás, tus compañeros son muy malos, en tu equipo tú eres el mejor, todo eso de una forma totalmente inmerecida, repetida y constante. Todo esto da lugar a que el hijo vaya creyendo que es una persona diferente a los demás, que está por encima de los demás. Todo esto a lo largo del tiempo va desarrollando esas capacidades manipulatorias. El hijo aprende a manipular a sus padres. Como sus padres están tan predispuestos a darle todo lo que quiere, él aprende cómo conseguir todo eso y ahí empiezan sus primeras artes como manipulador, como narcisista. Todo esto se va desarrollando a lo largo de la infancia, la adolescencia, la juventud, y cuando llega adulto llega siendo un narcisista. Este caldo de cultivo, esta forma de educar, no existe en una familia narcisista porque lógicamente el narcisista para nada tiene interés en proteger, ni en sobrecuidar, ni en sobrelimitar a sus hijos, ¿no? Sino que es todo lo contrario, que constantemente le está exigiendo. Pero ¿por qué hay hijos de narcisistas que tienen conductas narcisistas? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque son niños que han aprendido del narcisista. Y siempre decimos que los hijos aprenden un 80% de su conocimiento vital, lo aprenden por imitación. Lo aprenden porque imitan a sus profesores, porque imitan a sus amigos, porque sobre todo imitan a sus padres. Los hijos aprenden a imitar a sus padres, especialmente los niños pequeños, cuando más capacidad tienen para aprender, que son como esponjas. ¿Por qué los hijos caminan igual que los padres? ¿Por qué los hijos se mueven igual que los padres? ¿Por qué los hijos desarrollan un carácter muy parecido a los padres? Cuando en muchas ocasiones veis a un padre y a un hijo, o a una madre y una hija, normalmente aquí suele haber siempre preferencias de género, pero si os fijáis cómo caminan, ¿por qué caminan igual? ¿Por qué caminan muy parecido, con el mismo ritmo, la misma forma de caminar? Fijaros, eso es porque imitan, porque los hijos aprenden fundamentalmente por imitación. Lógicamente, un hijo de un narcisista que vive en un ambiente de manipulación, que vive en un ambiente de cosificación, que vive en un ambiente de abuso, de engaño, de mentiras, lógicamente, ¿qué va a aprender? Pues lo que ve, aprende a comportarse de esa manera, aprende a manipular, aprende a que las cosas se logran haciendo chantaje emocional. Cuando llega a su vida adulta, va a seguir comportándose de la misma manera, va a seguir tratando de abusar de los demás, va a seguir... Pero eso no quiere decir que sea narcisista. ¿Por qué? Porque falta lo esencial, falta el deseo de hacer todo eso para engrandecimiento personal. Eso no lo tiene el hijo del narcisista. El hijo del narcisista hace las cosas porque vio que se hacían así, porque alguien
le sirvió de modelo, el padre o la madre le sirvió de modelo para saber cómo tenía que enfrentarse a la vida. Es la educación que han recibido. Por eso es lo que repiten. Pero la esencia no es la misma. No existe ese afán de hacer daño a los demás. Lo hace porque es así como ha aprendido a hacerlo. Pero no tiene un afán de obtener combustible negativo, por ejemplo, de hacer sufrir a los demás para que sea el crecimiento, para sentirse el superior a los otros. No, no. Él lo hace simplemente porque ha aprendido que así es como se hacen las cosas. Bueno, más o menos esta era un poco la exposición, prácticamente me ha llevado casi la hora completa, 50 minutos, ya decía que era un tema bastante amplio, bastante largo que tratar. Podríamos haber seguido hablando 2 o 3 horas más sobre el tema, pero bueno, hay que acotarlo un poco. Ya digo también sobre esto último que hablábamos sobre el origen del narcisismo, también se podría profundizar mucho respecto a las teorías y a todo esto, cómo se diferenció, cómo estos estudios de la Universidad de Ámsterdam se centraron en diferenciar esos dos modelos que había sobre el narcisismo. Si el narcisismo, siempre se dice, si el narcisismo es el resultado del maltrato, de la carencia afectiva, de la dureza afectiva de la infancia o de la sobreprotección, ¿no? El otro aspecto. Esto, como ya digo, en los años, no sé si fue en los años 90 se hizo el estudio, no recuerdo ahora la fecha exacta, se hicieron una serie de estudios en la Universidad de Ámsterdam, que se ha estudiado mucho todo el tema del narcisismo, y bueno, se llegó a una conclusión inequívoca, ¿no? De que realmente lo que daba lugar al narcisismo era la sobreprotección de los niños y no la carencia afectiva. La carencia afectiva daba lugar a la... bueno, en algún momento a la sociopatía, perdón. A estas horas de la mañana todavía no me funciona la cabeza correctamente. Bueno, pues eso, la sobreprotección da lugar al narcisismo, la falta de la carencia afectiva da lugar a la sociopatía. Bueno, vamos a pasar ahora ya al chat. Como digo, ya nos hemos alargado 50 minutos en la exposición. Bueno, vamos a saltar un poquitín los saludos para ir a las preguntas directamente. Os doy por saludados a todos. Muchas gracias por haber participado, por haber venido aquí al chat. Eh, Eva Vázquez Peña, buenas noches, don Antonio. Ayer me llegó su libro sobre el hijo narcisista, mañana comenzaré a leerlo, así que este directo será un buen prólogo. Efectivamente, el libro es mucho más amplio. El libro tratamos temas, o sea, más amplio y más profundo. Es más, tratamos más temas, más cosas y más profundamente. María Navarrete, una persona inmadura, también suele triangular. Sí, una persona inmadura es una persona que no tiene todavía desarrollada su personalidad, que suelen ser manipuladores porque como no tienen esas armas ni esa forma de trabajar, pues también suelen... Pero bueno, sobre todo una persona inmadura se ve sobre todo en que no asume responsabilidades, ¿no? En que no es capaz de afrontar las cosas de una forma como una persona adulta. Flavia Viena, hola señor Antonio, ¿por qué un narcisista se aleja de una víctima? Porque yo le puse límites y desapareció. Bueno, posiblemente porque se dio cuenta que no podía lograr nada contigo y por eso prefirió ir a una víctima que le resultara más fácil, ¿no? Ojalá siempre que uno fija límites a un narcisista, el narcisista se alejara, ¿no? Porque sería una buena forma de evitarlo. Lo que pasa es que hay veces que ellos tratan de romper esos límites para hacer daño a la persona. Besaida Moreta Rosario, el mejor psicólogo sobre este tema del narcisismo. Gracias, doctor, por ayudarme a superar al narcisista. Mi historia es digna de una película de terror. Jamás pensé salir de este infierno y lo logré. Bueno, Besaida, enhorabuena por estar ya fuera de esta situación. La verdad es que es realmente duro, ¿no? Eva Vázquez Peña, ¿por qué la hija de una madre narcisista encubierta puede caer en la trampa de enamorarse de un narcisista encubierto sin darse cuenta de ello? Bueno, normalmente los hijos de narcisistas tienen bastante tendencia, es una de las causas que comentamos aquí en este libro, que tienen bastante tendencia a caer en relaciones tóxicas, porque realmente eso es lo que han visto como modelo
de relación, ¿no? No les choca cuando ven una persona que es manipuladora, cuando ven una persona que cosifica, que no respeta a los demás, que no respeta los límites, realmente están viendo algo que han vivido en su propia familia, de forma que no es algo que les choque, que les sorprenda, ¿no? Eso hace que es bastante propensa una persona a caer, aparte de que están habituados a ese trajín, esa tormenta emocional que ocurre dentro de las familias tóxicas, están habituados a ellas y hay veces incluso que las echan de menos, que cuando una persona que ha crecido en una familia tóxica se encuentra con una persona que no ha vivido esas experiencias, la persona tóxica o la persona que ha vivido en una familia tóxica encuentra esa relación aburrida, ¿no? Porque falta toda esa tensión permanente que se vive dentro de una familia tóxica. Eso es algo que hay que solucionar, que es un problema importante, ¿no? Qué gusto encontrarlo, Laura Ruiz, nuevamente, lo he visto en YouTube. ¿Se puede tener ambos padres narcisistas? No, normalmente lo que suele ocurrir es que suele ser un padre o madre narcisista y la otra persona suele ser codependiente. Es muy difícil que sean dos personas narcisistas porque chocarían, porque el narcisista quiere ser el solo, quiere ser el más importante y lógicamente va a chocar con la otra persona. Lo que suele ocurrir mucho es que la otra persona sea codependiente. Cuando es codependiente es la persona que justifica todo lo del narcisista, que apoya en todo al narcisista porque se siente como el protector, como la persona que tiene que cuidar del narcisista, ¿no? María, hola, saludos desde Texas. Dale duro al canal. Buenas noches desde Bolivia. Laura Ruiz desde México. Por favor, dígame cómo puedo comprobar que no es ex narcisista. Quiero volver con él, no puedo alejarme de él. Me vine a vivir a otra ciudad con mis hijos, pero espero por verlo siempre que los visita. Lo que ocurre en este caso yo creo que es que tienes dependencia emocional, o sea, lo que tienes que hacer no es volver con el narcisista, porque si lógicamente te has alejado de él, lo estás considerando como narcisista, quiere decir que lo has pasado mal, que has sufrido, que te ha resultado duro vivir con esa persona. En este caso yo lo que te recomendaría es que trates de superar esa dependencia emocional. Bueno, nosotros tenemos un libro sobre la dependencia emocional en donde se habla de todo eso, de cómo superarla, pero de todas formas acude a algún terapeuta, reinicia un poco tu vida, trata de buscar actividades, conoce a otras personas, trata de ir alejándote lo más que puedas de él, revisa crea un diario emocional en donde revises todas esas cosas malas que te han ocurrido con esa persona para tratar de solucionar todo eso, ¿no? Porque ya te digo, el problema es la dependencia emocional. Si tú vuelves con esa persona, lo que te ocurre es que van a volver los malos tratos. O sea, ¿por qué estás alejada de esa persona? Si estás alejada es porque sufriste al lado de ella y decidiste alejarte, ¿no? Pues yo creo que eso tienes que tenerlo muy presente. Si vuelves, va a ser mucho peor. Siempre decimos que las segundas partes con narcisistas siempre son peores que las primeras porque el narcisista ya te conoce, ya sabe cómo hacerte sufrir, sabe cómo hacerte daño y lo va a hacer a conciencia. Así que yo lo que te recomiendo es que trates de superar tu dependencia emocional. La vuelta atrás no es una alternativa, no es una solución porque es complicarte mucho más la vida. Urania Montes, gracias por sus vídeos, me han ayudado muchísimo, sigo escuchando siempre, saludos desde California. Vivi, buenas noches, doctor Antonio, saludos desde Estados Unidos, gracias por sus vídeos. Siento que estoy muy mal, no sé cómo hacer, en realidad sí sé cómo, pero no sé por qué no puedo salir de esto, no puedo seguir, llevo separada de mi ex casi 5 años. Lo que ocurre es que muchas veces la persona se separa, pero sigue viviendo la relación, sigue dándole vueltas todos los días, sigue acordándose todos los días. Hay que hacer un trabajo grande. Precisamente, bueno, voy a meter aquí un poco una cuña. Precisamente ahora estamos haciendo un taller que es sobre cómo controlo mis emociones, que hablamos de todo esto, cómo aprender uno a quitar esos pensamientos recurrentes, esa necesidad permanente que viene, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar esa angustia que nos invade cuando nos falta la otra persona. Todo esto lo tratamos en este taller de cómo controlar mis emociones. Yo creo que es muy importante que una persona aprenda a tener autonomía emocional. Siempre hay que tener presente que en una relación
la persona que siempre pierde es aquella que ama más, es aquella que depende más de la otra persona. Hay que aprender a no depender de las otras personas, hay que aprender a amar pero sin depender. Hay que aprender a dar amor pero no ser dependiente de la otra persona. Eso es fundamental. Hay que lograr la autonomía emocional. Tienes que trabajar en eso, tienes que ver la manera de esforzarte en conseguir esa independencia emocional, en no depender de otra persona. Por supuesto, cuando uno se separa de alguien que ha querido, le duele, pero uno tiene que ser capaz de manejar esas emociones, de ser capaz de hacer frente y de ser capaz de distanciarse y recuperar su vida con normalidad, ¿no? ¿Por qué una persona se hace codependiente al narcisista? Bueno, la codependencia es un problema que surge generalmente por determinadas carencias que tiene la persona que hace que lo que hablamos antes, que es una persona dependiente emocionalmente, en este caso se hace dependiente del narcisista, pero se hace dependiente en el sentido de que se hace responsable de esa persona, que considera como que es la encargada de protegerle. Hay una serie de componentes como un instinto de sobreprotección, hay una serie de factores, pero sobre todo también es una carencia de autonomía emocional, ¿no? Eva Vázquez Peña también tristemente fomentan la rivalidad entre hermanos. Efectivamente, bueno, ya digo que no hemos profundizado mucho ni en las técnicas de manipulación ni en la forma de comportarse. Habría mucho más de lo que hablar. Una de las cuestiones es esa, una forma de manipular es crear esa rivalidad y bueno, esto se ve, como hemos comentado, en la creación de diferentes roles dentro de la familia. El crear el hijo dorado, el crear el chivo expiatorio, el crear el hijo invisible, todo esto lo que significa es considerar de diferente manera a los hijos para generar rivalidad, para generar malestar, para generar discusiones, claro, si tú repartes tu cariño de forma diferente entre uno y otro, lo que estás es creando rivalidades, estás creando enfrentamientos, estás creando conflictos, ¿no? Eva Vázquez Peña presionan para que los hijos sean excelentes estudiantes mediante las técnicas que usted describe. Chile, en el caso de una niña de 12 años que ahora no quiere ver al papá inducida por la mamá, ya que están separados, ¿será narcisista la mamá? Pues la hija cambió con papá y él sufre. Bueno, no se puede decir que porque hagan esto que se trate de una persona narcisista. Esto es lo que se llama la violencia vicaria, ¿no? El utilizar a los hijos como arma contra los padres. Esto ocurre generalmente en las separaciones, suele estar presente en ocasiones, sobre todo cuando las separaciones son conflictivas, ¿no? Pero bueno, no es propio, no quiere decir que sea exclusivo de narcisistas, se puede dar en relaciones de sociopatía. En cualquier tipo de relación tóxica se puede dar ese tipo de comportamiento. Olga Mat, hola, Eva Vázquez Peña. ¿Será por ser hija de narcisista que soy perfeccionista y me cuesta quedar satisfecha con lo que hago, aunque los demás lo aprecien o hablen favorablemente de mí? Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Sharon Mejía, saludos desde Puebla, México. Después de mi matrimonio con un narcisista he seguido sus consejos y he logrado tener una relación más cordial por el bien de mi hijo. Muy bien, muchas gracias por lo que me toca, pero el esfuerzo realmente es tuyo. Enhorabuena por haber conseguido. O sea, siempre veo sus publicaciones y me han ayudado mucho a salir de la depresión y la codependencia que se genera en este tipo de relaciones. Me alegro mucho para ayudar a mi hijo a solucionar sus apegos y traumas ocasionados por el padre narcisista. Lo tuve en terapia por más de 2 años. Ahora es un chico muy seguro y maduro. Me alegro muchísimo de que hayas conseguido salir adelante y sobre todo también por tu hijo, ¿no? Gilda Maíta, hola. Eva Vázquez. Bueno, vamos a pasar un poquitín las personas que...
Juan Cerino, gracias, doctor. Mis hijos ya son mayores y los que más se nota dañada es la mayor de ellos. No puede tener relaciones saludables en ningún ámbito, tiene 29 años y es soltera por eso. Bueno, pero todo esto es reversible, o sea, ella debe trabajar en ese tipo de cosas con 29 años, todavía le queda mucha vida por delante, tiene que, si tiene problemas reales para enfrentar estas situaciones, quizá debería acudir a terapia para tratar de solucionar todo eso, ¿no? Noé Frank, mi madre es narcisista y no sé cómo curar el daño que me hizo. Bueno, si tú consideras que te cuesta relacionarte con otras personas, que yo creo que deberías acudir a un psicólogo, ¿no? Que te ayudara en ese problema. Agustín, ¿el narcisista perverso y el psicópata son lo mismo? No, no son lo mismo. Prácticamente todos los psicópatas son también narcisistas por su propia naturaleza, pero los narcisistas perversos es un narcisista en un alto grado, ¿no? Es un narcisista, quizá aquí habría una diferencia de calidad, de nivel. Quizá el psicópata está por encima del narcisista perverso. El narcisista perverso es un narcisista de un grado alto, un narcisista que causa mucho daño, pero no llega al nivel del psicópata. El psicópata es el nivel más alto de frialdad emocional, de dureza emocional, ¿no? Aurelia Valencia, maestro, ¿por qué narcisista que me... Maestro, ¿por qué narcisista que me daño... Que es la vecina que actúa como víctima cuando ella me golpea en la cabeza que casi me mata. Y tengo la documentación que esta mujer me dio 6 a 8 golpes en la cabeza y está documentado. Bueno, pues en ese caso yo creo que si tienes pruebas, lo que tienes que acudir a la policía y denunciarlo y presentar una denuncia para conseguir que eso nunca más vuelva a ocurrir. María Di Paola, en mi caso no puedo sostener el no, parece que lo trae más lo increíble que no puedo soltar, lo veo todo mal que me hace. No entiendo muy bien lo que me dice. Repíteme por favor la pregunta que no. Hola, hola. Bueno, esto me parece que es la bandera de Venezuela, ¿no? O sea, ahora no confundo la de Venezuela con la de Colombia. Saludos desde Argentina. Aarón Amparán, sorry, ¿qué horas son? Miente con uñas y dientes. Si puede junto a 2 o 3 narcisos, le falta... ¿Cómo es el comportamiento del sociópata? ¿Qué se llama sociópata? Bueno, sociópata es la típica persona inadaptada, la típica persona que ha tenido el niño, que ha tenido una infancia dura, que ha tenido los niños de la calle, por ejemplo, personas que se han educado con la ley de la calle, la ley del más fuerte. Esas personas cuando son mayores tienen un comportamiento que es agresivo, que es dominante, que es egoísta también. Tiene puntos en común con el narcisista, ¿no? Pero es diferente. El sociópata generalmente es una persona, eso, como digo, por ejemplo, la sociopatía está muy presente en la mayoría de los delincuentes que están en prisión, ¿no? Son personas que han tenido vidas duras, que han tenido vidas con reglas muy concretas de valor, de que hay que... Flavia Viana, Antonio, ¿por qué se tiene que bloquear a un narcisista si no te acosa ni te molesta? Bueno, porque en este momento no te acosa ni te molesta, pero en el futuro sí lo puede hacer, ¿no? Puede volver en cualquier momento. Siempre decimos que el narcisista puede volver y si vuelve y tú no lo tienes bloqueado, pues lo más fácil es que pueda acercarte. Ahora, si tú tienes absoluta seguridad de que tú has cambiado, de que realmente no dependes para nada del narcisista, de que él no va a conseguir nada contigo, bueno, pues puedes simplemente no bloquearlo, ¿no? Juana Cerino, doctor, ¿pueden los hijos del narcisista tener amor por el padre que les hizo tanto daño a ellos y a su madre? Pienso que el mayor daño sería que sintieran odio. No, por supuesto que muchos niños tienen amor, la mayoría de los niños tienen amor por su padre, porque como en todo, igual que ocurre con la disonancia cognitiva, aquí también existe una disonancia cognitiva en el sentido de que muchos hijos consideran que su padre es su padre, ¿no? Entonces tratan de buscar justificación a esas malas conductas, ya sea igual que hace muchas veces la pareja, ¿no? Pues lo justifican porque tiene problemas, porque es un carácter innato, que él no es el responsable, sino que es algo que ha heredado,
porque está obligado como papel de padre a comportarse de esa manera. Los hijos siempre buscan la forma de entender las cosas, igual que bueno, cualquier persona busca la congruencia mental, de forma que uno cuando hay algo que no entiende busca una justificación para entenderlo, igual que en la época de la prehistoria pues se decía que había un dios que era el dios de la lluvia porque de repente llovía y eso era bueno para los campos. Unas veces ese dios te premiaba, otras veces te castigaba cuando la lluvia era excesiva. Siempre la mente humana trata de buscar explicaciones a todo, ¿no? Justificaciones, de forma que todo cuadre y todo sea coherente y entre dentro de los esquemas que podamos entender. Los niños pasa exactamente igual, los hijos tratan de entender y de justificar a su padre aunque, o a su madre, aunque estos se comporten de una forma inadecuada, ¿no? Witt Trujillo, mi papá tiene carencia de empatía y amor y hasta hoy comprendo cuánto daño me causó. Aún hoy me siento insuficiente. Si no fuera porque Dios tengo la referencia exacta de un padre, hoy estaría muerta. Bueno, pero Huitzil, lo que tienes que pensar es que también tú puedes relacionarte, puedes desarrollarte personalmente, ya eres una persona adulta, puedes relacionarte con otras personas, puedes encontrar buenos amigos, puedes encontrar una pareja que te quiera. Hay muchas personas alrededor, no todo se termina, por supuesto es duro no tener un padre como es debido, pero eso es un problema ya pasado. Tú lo que tienes que pensar ahora es en desarrollarte como persona, en crecer como persona, y eso es posible, ¿no? Podemos dejar el pasado atrás y seguir creciendo como personas. Él siempre que peleamos me sale con que yo soy así porque tengo abandonado de mi papá y que todo lo que tengo es culpa de eso. Dice que siempre estoy mal y mi hija será igual porque yo me separé de él. Bueno, hay que ver si él trata de manipularte con todo eso que te está diciendo, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es eso, que él trata de acusarte de todo ese tipo de cosas. Bueno, Aurelia Valencia, lo mismo te digo bueno, de una persona que te dañó, que tú lo tienes documentado, lo más lógico sería que trataras de poner una barrera, pues eso, presentando una denuncia si tienes pruebas. Silvia Amor, desde Argentina, hola, ¿qué tal? Buenos días. Noé Frank, corté mi relación con mi hermana gracias a mi madre que hizo eso, lo que usted habla, tiene a su hija en un pedestal y a mí me trata como basura. ¿Por qué hace eso mi madre? Bueno, pues posiblemente porque sea una madre narcisista y considera a tu otra hermana como la hija adorada y a ti te considera como el chivo expiatorio, ¿no? Pero bueno, tú lo que ya parece que ya eres una persona adulta, una persona que ya lo que tienes es que coger un poco de distancia sobre esa historia, sobre eso que ya es pasado y tratar tú de empezar a crecer como persona. Podemos dejar atrás todo eso, podemos dejarlo no en el olvido, pero sí un poco en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y empezar a construir nuestra propia vida valorándonos como personas. Eso es culpa de otros, no es culpa tuya, por lo tanto no tienes por qué responsabilizarte de las cosas que hicieron otras personas. Lo que sí tienes, la responsabilidad que tienes es la de sanar, de curarte de todo ese tipo de cosas y de volver a crear, desarrollar tu autoestima. Mónica Krause, muy interesante, desde Uruguay. Valeria Moncid, buenas noches Antonio, gracias por tus aportes. ¿Qué tipo de pareja debería buscar alguien con apego evitativo para poder superarlo? Hombre, sobre todo una pareja que fuera una persona equilibrada, ¿no? Una persona tranquila, relajada, sin problemas, que te diera confianza, que te valorara. Bueno, lo que tiene que ser una pareja en realidad, una pareja que te quiera, ¿no? Yo creo que todas las parejas deberían ser de esa manera, ¿no? Una pareja que te respete como persona. Michel Reynoso, maestro, mi expareja narcisista lo dejé hace 3 años y hasta hoy me sigue acosando. Bueno, el acoso, si es un acoso físico que se pueda comprobar, se puede denunciar y a veces es conveniente denunciarlo para ponerle fin, ¿no? Patricia Rubio, buenas noches. Estar cerca de un narcisista puede generar tensión corporal que no le atribuyes a ningún estímulo del ambiente particular. Por supuesto que sí.
El estrés es una tensión emocional que repercute sobre todo nuestro cuerpo. Muchas enfermedades se deben al estrés. El estrés genera una tensión nerviosa que afecta al sistema inmunitario y puede dar lugar, por ejemplo, desde que sufras cáncer hasta que tengas resfriados, hasta que tengas cualquier tipo de problema de salud, puede estar relacionado con el estrés. De hecho, por ejemplo, hay deportistas que cuando llega el momento de la competición lo viven con tanto estrés, con tanta tensión, que por ejemplo sufren problemas dentales, sufren problemas de dolores corporales, sufren una serie de problemas. Estoy hablando de un deportista. Imagínate tú una persona que vive en una situación complicada de toxicidad, ¿no? Juan Dotal, ¿qué tiene que ver el narcisista con el esquizoide? Muchas gracias. Pues realmente no tiene nada que ver, aparte de que un narcisista, como persona normal que es, puede sufrir esquizofrenia, ¿no? Pero no, aparte de eso, no hay ninguna conexión que yo sepa, ¿no? Porque bueno, todo esto se está constantemente investigando, pero al menos lo que yo sé, no existe ningún tipo de relación. Michael Reynoso, me pregunto hasta cuándo mi expareja se va a cansar de acosarme, ya tiene otra pareja. Eh, bueno, hay que eso, tratar de coger Motema en Pico. Don Vicente, ¿podría hacer un taller de los hijos del narcisista para no repetir el patrón de conducta de sus padres narcisistas? Sí, podríamos mirarlo. Podríamos hacer uno de cómo. Vale, vamos a tomar nota para Jusil Trujillo, Motema Pico, buena idea. Espero que sea posible. Bueno, me parece muy buena idea. Diane Alfa, ¿cuáles son los síntomas iniciales de un hijo de 17 años que podría ser narcisista? Bueno, pues los mismos síntomas que tiene un narcisista, pero los que hemos descrito al principio, que es una persona que se pone siempre en primer lugar, que manipula para conseguir todas las cosas, que no le importa explotar o hacer daño a otras personas para conseguir aquello que quiere. Bueno, los rasgos que hemos visto. Flavia Viana, Antonio, ¿ha probado el café argentino? No sabe, no lo he probado, no he probado el café argentino. Me gustaría, la verdad. Chile, me encanta su look hoy, le combina muy bien con sus lentes. Ah, bueno, muchas gracias. Diana Alfaya, saludos desde Puerto Rico. María Nies y Paola. Que no puedo soltar esta relación cuando veo la realidad, mucho maltrato, me pega y se lo devuelvo. Cuando yo veía algo así, le decía ni loca, aguantaría tanto maltrato, sacó la peor versión de mí. Bueno, lo que ocurre, María Inés, es que posiblemente tengas dependencia emocional y eso te hace difícil el alejarte de esa persona, porque lógicamente si tú vives en una relación tóxica, es lógico que no puedes ser muy feliz, ¿no? Una relación donde constantemente estáis en peleas, en guerras. Yo te recomendaría que te lo replantearas bien y que vieras la manera de alejarte de esa persona y que trataras de establecer una relación más adecuada, ¿no? Sin violencia, sin esa agresividad, de cariño, de amor, de respeto. Noé Frank, muchas gracias por responderme. Voy a trabajar más en mí, ser mejor persona, pero no quiero estar cerca de mi madre ni de mi hermana. Saludos. Bueno, en muchas ocasiones es bueno cuando existen ese tipo de relaciones alejarse, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno está viviendo una relación tóxica tiene que alejarse de esa relación. Es muy difícil que una persona pueda él solo transformar a las personas tóxicas, ¿no? Las personas tóxicas en este sentido suelen ser personas muy rebeldes, pero aparte está el problema de que para que una persona pueda transformar tiene que tener la voluntad de cambio, tiene que tener el deseo de cambiar, de dejar de ser como es, y esto con las personas tóxicas a veces es muy difícil, ¿no? Patricio Rubino, ¿es normal sentir que uno mismo no está siendo genuino o no puede ser genuino en una expresión emocional cuando trata con un narcisista? Lógicamente, cuando estás en una relación tóxica es muy difícil que tú puedas ser como tal como eres, porque en el momento que te das cuenta de que cuando te abres te agreden, no te respetan, es muy difícil que uno sea sincero y que uno abra su corazón a los demás. Al principio, antes de que el narcisista se manifieste como tal, es posible, pero ya una vez que te das cuenta, la relación está muy mediatizada por esas consecuencias que tienen los actos del narcisista, ¿no? Marlene Pérez Mejía, una madre trataba como esclavo a su esposo y ahora que falleció busca a su hijo para tratarlo igual.
a pesar de que es casado y tiene su familia. Bueno, pues este hijo yo creo que debe alejarse un poco de su madre, ¿no? Para evitar que se reproduzca el patrón anterior. Normalmente es posible que se trate de una madre muy absorbente, una madre que quiera tener controlados a todo el mundo. En principio le valía con su propio marido, pero ahora que ya su marido ha fallecido, pues trata de reproducir el mismo patrón con su hijo, ¿no? Jusil Trujillo, hasta hoy me genera mucho estrés el haberme creído los calificativos de un papá como el mío. ¿Qué terapia es la mejor para superar los daños colaterales? Porque es como si te tatuara la psique. Bueno, lo mejor de todo es acudir a un psicólogo porque hay que hacer una evaluación, ¿no? No se puede diagnosticar así. Lo mejor es que acudas a un psicólogo, le cuentes realmente el problema que tienes y él va a ver cuál es la mejor forma de afrontarlo, ¿no? María Inés Di Paola me vive deseando el mal y yo no entiendo por qué tengo tanta tolerancia. Llevamos 2 años y medio y no hay ningún día que no peleemos por tonterías. Es muy perverso, es profesor de informática, de geografía. Bueno, pero a ver, si tienes una relación tóxica, lo que tienes que ver es la manera de terminar con esa relación. Si estás con una persona que constantemente te está haciendo daño, que vives en esa situación, yo creo que tienes que terminar. Enrique de la Barrera, señor de Vicente, no sabe lo que me ayudó a comprender a mi ex mujer. Aún después de 3 años estoy reconstruyéndome, pero recibo un mensaje de ella y vuelvo otra vez a sentirme herido. Bueno, porque quizá no has superado totalmente la dependencia emocional. Tienes que trabajar más en todo eso. Tienes, por ejemplo, es muy importante llevar un diario emocional en donde anotes todas esas cosas que has sentido cuando estabas en esa relación, que te des cuenta de todo el daño que te ha hecho para tenerlo claro, tenerlo presente, de forma que cuando ella te llame, cuando te mande un mensaje, a ti lo que te venga a la mente no sea los buenos momentos, no sea el cariño que tú le tienes, sino sea el maltrato, sea todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que hace que poco a poco la dependencia emocional se vaya diluyendo. La dependencia emocional, en el fondo, no es más que el recuerdo de cosas buenas, que es lo que te ata al pasado. Lo que hay es que tratar de ir disolviendo, diluyendo todo eso con los recuerdos reales, con los recuerdos de lo que ha ocurrido, del maltrato, de las vejaciones. Y eso se consigue porque, bueno, muchas veces la mente juega en nuestra contra, ¿no? Eso se consigue pues llevando un diario emocional, repasándolo de vez en cuando, haciendo un perfil más o menos sobre la malignidad de ese personaje, detallándolo quizá caricaturescamente respecto a cómo se comportaba. Todo eso ayuda a que nuestra mente se vaya fortaleciendo frente a esas situaciones y después sobre todo también reconstruyendo tu vida, conociendo otras personas, encontrando algunas personas sobre las que volcar tu atención, desarrollándose personalmente, desarrollando tus inquietudes artísticas, tus inquietudes deportivas, tus inquietudes sociales, todo ese tipo de cosas, participando en alguna ONG, cosas que te impliquen emocionalmente. A medida que tu vida se vaya llenando de contenidos, cada vez vas dejando menos espacio a ese otro tipo de cosas, pero también, sobre todo, ayuda mucho conocer a otras personas que sí sean de verdad buenas personas para que te sirvan de elemento de comparación, ¿no? Lo que era la vida con uno, lo que es la vida con otros, ¿no? María Inés Di Paola, me alejé de mucha gente, seres queridos, fue tomando de mi tiempo de a poco y me absorbió. Isa Sain, los hijos de madres y padres narcisistas son carne de cañón para parejas tóxicas por la indefensión aprendida de siempre y las carencias afectivas que sufren durante la infancia. Efectivamente, es lo que hemos comentado antes, Isa, que normalmente los hijos de relaciones tóxicas suelen tener tendencia a volver a caer en relaciones tóxicas porque no han aprendido a convivir con unas personas normales, buscan esa emoción de las relaciones tóxicas, ¿no? Concepción Santos, desde hace 6 meses descubrí la infidelidad de mi esposo, no es la primera vez, pero ahora ya no me siento bien de intimar con él. Bueno, pues eso tienes tú que hacer una revisión de tu vida, tienes que reflexionar sobre eso que está ocurriendo. Supongo que ya habrás hablado con tu esposo al respecto y que no le ves ninguna
ninguna solución. Entonces, bueno, tienes que replantearte realmente la relación. Si tú le exiges fidelidad a tu esposo y él es incapaz de serte fiel, pues yo creo que debes replanteártelo, ¿no? Para ver. Ciria Menéndez, saludos. Mani Zamora, me divorcié del narcisista y llevé a mi hijo a terapia para que reciba ayuda, pero su madre está inquieta por saber si lo seguiré llevando. ¿Debería seguir llevándolo por protección y prevención? Hombre, yo creo que sí, pero sobre todo yo creo que debes consultar con el profesional, con el psicólogo, para ver si necesita más terapia. Él te va a decir realmente cómo lo ve y qué le parece, ¿no? La verdad, mi madre me trata bien, solo si quiere obtener algo de mí, me manipulo, aunque vivo con ella, trato de implementar el contacto cero, pero continuamente intenta llamar mi atención o hacerme molestar. Bueno, en este caso, de que convivas con tu madre y que quieras mantener cierta distancia, quizá la técnica más adecuada es la técnica de la piedra gris. Aquí tenéis mi libro sobre la técnica de la piedra gris, lo podéis encontrar en Amazon, porque es precisamente para ese tipo de relaciones. Si vives con tu madre no puedes aplicar el contacto cero. El contacto cero es la ruptura total, es no tener relación con esa persona, no verla, no hablar con ella, no estar a distancia de esa persona. Por lo tanto, no puedes aplicar el contacto cero con una persona con la que estás viviendo. Pero en esos casos sí que se puede aplicar la técnica de la piedra gris, que es una técnica que permite mantener un distanciamiento emocional, no estar implicado emocionalmente con esa persona a pesar de que convivas con ella, ¿no? Enrique de la Barrera, gracias, no tengo un diario, pero sí me trato de acordar de su malignidad, veo que las cosas que me rompió. Bueno, pero el diario es una hoja de papel, ¿eh? No es que tengas que. Es una hoja de papel o unas hojas donde tú vas anotando todo ese tipo de cosas. Lo llamamos diario emocional, pero no hace falta que sea un libro como tal. Tú puedes, simplemente el celular, el móvil puede servir, tienes aplicaciones para tomar notas, puede servir cualquier aplicación en la computadora, cualquier cosa, unas hojas de papel grapadas, de esos libros que vienen en blanco que son para escribir, cualquier cosa. Un cuaderno de la escuela, de tus hijos o lo que sea, puedes utilizarlo. Lo único que importa es eso, ir anotando cómo vivimos nuestras emociones, qué sentimientos tenemos, ir poniendo más o menos la fecha, cómo nos hemos sentido, ir contando cuál fue el comportamiento que tuvo. Pero en estos casos es importante que reflejes sobre todo los malos comportamientos de tu pareja, que es lo que tú tratas de refrescar constantemente para fortalecerte frente a esa situación. Concepción Santos, sigo en el hogar. Y bueno, es importante porque ya digo que la mente nos engaña, ¿no? Por eso te cuesta tanto trabajo hacer frente, porque la mente siempre nos trae. Por ejemplo, tú dices, cuando ella me llama me siento mal, ¿no? ¿Por qué me siento mal? Porque mi mente rápidamente trae los buenos recuerdos, me dice, mira lo que te estás perdiendo, mira qué buenas experiencias tuviste, porque la mente siempre trata de darnos lo que considera que es mejor para nosotros, y como nosotros en algún momento de esos fuimos felices, pues nos trae esa felicidad para recordárnosla. Pero claro, nos traiciona porque realmente lo que nosotros debemos recordar son los malos tratos para que no se repitan, porque la felicidad podremos encontrarla con otra persona, pero con esta lo que vamos a encontrar son malos tratos y malas relaciones, ¿no? Patricio Rubio, cuando te muestra tal cual eres y no cedes al gaslighting, a la manipulación, tiende el narcisista a mostrar un comportamiento torpe, como desorientado, gracias. No, generalmente lo que suele mostrar cuando no respondes a la manipulación es agresividad, más que un. Pero bueno, tampoco podemos generalizar, ¿no? La verdad, pero me encuentro aislada, solo encuentro apoyo en mi papá, pero a veces pareciera que lo manipula a él. Es triste ver que es así. Por supuesto que manipula a su papá, el narcisista manipula a todos los que le rodean para conseguir aquellas finalidades que pretende, ¿no? Pero sí deberías abrirte hacia otras personas, tener otras actividades. Yo siempre digo, es relativamente fácil establecer nuevas relaciones sociales sin compromisos, pues simplemente participando en cosas, acudiendo a un gimnasio donde te relaciones con personas, acudiendo a un taller de pintura, haciendo deporte. Hay muchos lugares en los que las personas interaccionan. Si nosotros lo que queremos es tener interacción con otras personas, queremos conversar con otras personas, queremos conocer otras personas, tenemos que acudir a esos lugares, ¿no? Eso es relativamente sencillo de hacer. Después, claro,
en la medida en que vaya pasando el tiempo, en que nosotros nos vayamos abriendo, que vayamos confiando, pues esas relaciones se irán pasando a más o no. Ahí vamos viendo si encontramos personas que nos gustan, si no las encontramos. Pero lo que no cabe duda es que si no acudimos a esos lugares y nos quedamos en casa encerrados, es muy difícil que podamos ampliar nuestro campo social, ¿no? Después también podemos recuperar a amigos que teníamos olvidados, podemos recuperar a familiares con los que no nos hemos relacionado. Hay infinidad de estrategias para recuperar de nuevo nuestra vida, para volver a integrarnos de nuevo en una vida social rica que te permita, pues eso, conocer otras personas, relacionarte, hacer actividades y crecer como personas, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, ya van a ser las 7:30, ya llevamos casi hora y media de directo. Y bueno, también las preguntas ya se van terminando. Eh, Gracias, doctor. Es muy difícil salir de esta relación. Por supuesto, es difícil, pero no imposible. Muchas personas lo han logrado antes. Lo que hay es que implicarse, tomar acción, ¿no? Ponerse en... La verdad, muchas gracias. La piedra gris lo buscaré en Amazon. En Amazon. Enrique de la Barrera, si no habla de tenía que tener un libro, entendí, señor Antonio. No, no es necesario. O sea, cualquier cosa sirve para hacer un diario emocional. Simplemente unas hojas de papel. Lo que importa es escribir las cosas, escribir nuestras emociones, escribir lo que ha ocurrido, detallarlo, por qué nos hemos sentido mal en esas situaciones, rememorar esos sufrimientos, esos dolores, esas situaciones en las que nos hemos sentido desagradable con nosotros mismos, en que nos han manipulado, explicar. Todo eso nos hace comprender la malignidad de la persona con la que estamos tratando y eso es lo que tenemos que recordar de forma permanente, ¿no? Para tratar de romper esa dependencia emocional. Concepción Santos, sigo en el hogar, pero solo hay un trato cordial entre mi esposo y yo. No quiero que mis hijos crezcan sin su padre. ¿Es sano o no? Bueno, yo personalmente, cada persona tiene que obrar según su propio criterio, ¿no? Siempre digo esto, cada persona tiene que regirse por sus propias normas, pero yo siempre digo que yo prefiero una relación rota a una relación tóxica. Yo creo que es mejor que si bueno, ahí por eso digo que cada uno tiene que valorar. Si tú crees que la educación de su padre es beneficiosa para los hijos, de acuerdo. Si tú crees que la educación de su padre, la relación que tenéis, el maltrato, en realidad perjudica a tus hijos en el sentido de que el ejemplo que están viendo es un ejemplo tóxico, están viendo una guerra continua, están viendo descalificaciones, faltas de respeto, eso no es bueno para nadie, para ningún niño es bueno eso, ¿no? El vivir en esa guerra perpetua en la que constantemente se está faltando al respeto a las personas, en que se está vejando, se está manipulando, es preferible estar separados que vivir en esa relación. Pero ya digo, es una opinión personal, en estos aspectos tan personales, tan concretos sobre el futuro de una persona, cada uno tiene que decidir de acuerdo a sus propios criterios y de acuerdo a lo que vive, ¿no? Yo no conozco el caso particular de cada uno ni lo he analizado en profundidad como para poder tener una decisión al respecto, ¿no? Jennifer Tamara, cuando ven el contacto cero es definitivo, envían a sus monos voladores para presionarlo. Por supuesto, eso siempre en mi libro El contacto cero, siempre comentamos que uno de los problemas esenciales del contacto cero es las cosas que hace el narcisista para tratar de romper ese contacto cero, ¿no? Por eso siempre decimos que hay que alejarse lo suficiente, que hay que cerrar las redes sociales, que hay que romper la relación con todos los amigos del narcisista, con los familiares del narcisista, con los monos voladores, cuando uno identifica, a veces los monos voladores cuesta identificarlos, ¿no? Porque a veces son miembros de nuestra propia familia con los que habla el narcisista para que intercedan por él. O sea, hay que tener mucho cuidado y especialmente al principio, cuando se acaba de romper la relación, hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Juan Cerino, todos sus consejos son de mucha ayuda y muy acertados. Quisiera nunca haber pasado por los malos momentos y sin embargo me da gusto lo que aprendí. Dios bendiga mucho a su familia y a su vida. Aquí en USA a la 1:27. Aquí en Argentina a las 2:27.
sabe de algún grupo de ayuda. Bueno, yo no conozco en vuestros países, no sé exactamente, pero bueno, ahora ya vamos a terminar, pero el próximo directo, si quieres, indicas en qué, claro, tienes que indicar en qué ciudad o en qué país vives para que te pueda orientar alguna persona de tu país, pero ya va a ser el próximo, el miércoles próximo. Marisol Rico Suárez, gracias doctor, me da esperanza su comentario, siempre un abrazo desde México. Antonia Hernández, gracias doctor, me ha ayudado mucho. El Rincón del Derecho, considera tóxicos a Pedro Sánchez y al PSOE. Concepción Santos, muchas gracias por su respuesta, Dios le bendiga. La Chatita Negrilla, en caso de violencia vicaria con narcisista, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que hay que tratar sobre todo es de proteger a los niños. Si es algo evidente que se puede demostrar, pues se puede denunciar, y sobre todo tratar de a los niños con cariño y con respeto y no responder con violencia vicaria en el sentido de utilizar tú también a los hijos, ¿no? Sino que respetarlos, hablar también con la otra persona para que no actúe de esa manera, ¿no? Jennifer Tamara, monos voladores encubiertos. Isa Sainz, se sale de cualquier relación tóxica, cuesta, pero no es imposible. Aquí tenéis a una hija de madre narcisista y a una expareja narcisista durante 21 años. Gracias, doctor, por sus consejos y orientación. Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias a todos. El miércoles próximo estaremos aquí de nuevo, como siempre, a las 6 de la mañana. Traeremos otro tema interesante. Lo vamos a hacer de la misma forma que lo hemos hecho hoy, que es empezar directamente desde las 6 de la mañana ya con el tema y al final venirnos a los comentarios. ¿Cuándo son los en vivo? Pues los en vivo son el lunes, miércoles y viernes a las 6:30, a las 6 de la mañana, hora española. Veis la correlación, ahora mismo pues llevamos hora y media, pues imaginaros la hora que sea en vuestro país, menos hora y media es la hora a la que comenzamos. Recordaros que estamos ya con los talleres, ha comenzado el segundo taller, podéis empezar con cualquiera de los talleres que deseéis. Tenemos ahora mismo 2 talleres económicos, que el precio del taller son 10 euros por todo el taller, que son 4 semanas de duración del taller. Tenemos el taller de cómo fijar límites, un taller muy interesante, cómo fijar límites y aprender a decir que no, que ya lleva funcionando, ya han pasado ya bastantes personas. Hemos comenzado ahora este viernes con el siguiente taller, cómo controlar mis emociones, aspecto muy importante para conseguir esa autonomía emocional de la que hablamos. Este taller ha comenzado este viernes, también hay bastantes personas ya inscritas. Cualquiera de los talleres podéis comenzarlo cuando deseéis, tiene una duración de 4 semanas y ya digo que tiene un precio exclusivo, especialmente indicado para aquellas personas que tienen mayores dificultades para hacer frente a un taller de esta naturaleza. La idea es llegar a todo el mundo posible. Tiene un precio solamente de 10 euros. Cualquier persona que quiera información respecto a estos talleres podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com, la dirección que tenéis ahí fijada en el chat, y ahí ya os informo de todo en detalle. Me tenéis que indicar vuestro nombre completo y el país desde el que me habláis y ya os doy la información y todo lo que necesitéis. Muchas gracias a todos, que seáis realmente felices y que tengáis una semana muy buena ahora que estamos arrancando la semana. Un abrazo muy fuerte y eso, que seáis muy felices.